a nivel de proceso, a nivel de la eficiencia, la robótica que se ve ahí, que ya no son robots, que antes tenían que importar la robótica, ya son muchachos de Intec que están diseñando los robots, que están operando estas multinacionales, así que hay una parte ahí importantísima que no quisiera dejar de fuera. Ahora, pero ahora que él menciona eso de la robótica, nosotros ya somos en Latinoamérica el único país que tiene con Eaton, que es una industria de electrónica americana, una unidad aquí en Intec, frente a Intec, tienen un edificio para innovación, para temas de patente, de hacer dispositivos electrónicos diferentes, nuevos. ¿Dónde se instaló? En República Dominicana. Ito, una pregunta corta. Hablaban de seguridad jurídica, yo diría que clima de inversión y todo lo demás. Quisiera que la gente de Adozona me valore la diferente visión, el valor agregado que tiene este ministerio bajo la dirección de Ito Bisonó, porque parte de la seguridad jurídica y del clima es el pensamiento de la administración estratégico para el crecimiento del sector. Porque hay que decir algo de Ito. Yo quisiera intervenir en ese sentido, porque yo soy la parte apolítica de este tripartito en Adozona. O no apolítica, por lo menos no partidista. No partidista. Gracias, Nayi. Sí, pues todos somos políticos. No, Sí, y Nayi lo dice porque él liceísta y Luis José Aguilucho. Sí, no, ya lo Todos veo. somos políticos. Ya, vino está con la camisa azul. Mira, yo creo que todo lo que se ha logrado aquí, desde mucho antes de la pandemia, Ito comenzó a trabajar mucho antes de inclusive de ser nombrado, formando su equipo. Es lo que ha dado como resultado que hemos, años tras año, inclusive con la pandemia, rompiendo récords. Y realmente el último récord que hemos roto ha sido los exportados desde enero de este año hasta octubre de este año, que ya hemos pasado lo exportado en el año pasado por un 10%. Eso no se hace solo, eso no lo puede hacer Adozona solo, eso solamente se hace con el brazo del ministerio, con el brazo del consejo y con todo lo que nos agrupan a nosotros, que es realmente, como decía Gustavo, que es una visión totalmente de afuera, que ha visto miles de zonas francas, ha sido presidente por 4 años de la Asociación de Zonas Francas de las Américas y nos dice a nosotros y nos felicita de cómo nosotros hemos podido coaccionar una institución público-privada como esta para poder lograr los logros que tenemos tenido. Vamos, antes de escuchar a don José Manuel Torres, que nos tiene una información muy interesante con respecto al tema de zonas francas, a dar la bienvenida a la mesa por parte del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, mejor conocido como Proindustria, a un gran servidor público y amigo nuestro, el licenciado Ulises Rodríguez, que se une a esta mesa. También se une Larisol López, que es subdirectora de Zonas Francas por parte del Ministerio de Industria y Comercio. Ulises, buenos días y bienvenido. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, y la verdad que para mí es un gran privilegio y un placer enorme estar aquí. Yo vengo escuchándolo a ustedes, escuché todas las entrevistas, me la estuve disfrutando en el camino completo, así que quiero felicitarle por esta iniciativa, tanto al Ministerio, aquí a lo que es el Consejo, que participa activamente, a Adozona, la inquietud, y como ustedes decían bien, del ministro Ito Bisonó, el liderazgo que ha asumido en esto es importantísimo. A nosotros nos llena de satisfacción. Yo venía pensando tantas cosas en el camino, porque el ministro y yo fuimos diputados juntos, y vivimos del otro lado, o sea, vimos la otra cara, la otra parte, el momento de la crisis de la zona franca, esas declaraciones pesimistas de que si no tenía futuro Luis José, el sector, modificamos una ley rápidamente para que sobreviviera en aquel momento con el pasivo laboral. Pero hacía falta fe y apoyo en el sector, y eso es lo que hay ahora. Nosotros, hay algo que sí quiero destacar, que es importantísimo, y es cómo estamos sincronizados, cómo nosotros trabajamos juntos. Una llamada del ministro a Adozona, de Adozona al Consejo, Daniel, y si no está Yarisol, cualquiera, Flaquer. Nosotros trabajamos
de manera integrada, y yo creo que esa es la clave del éxito, aparte, claro, de todo el apoyo que estamos recibiendo del presidente de la República. Excelente escuchar eso, Ulises. Antes de tu pregunta, Felipe, ahora sí, don José Manuel tenía data de un último informe reciente sobre precisamente el impacto del sector. Sí, gracias. Sí, gracias, buenos días. Sí, nosotros regularmente hacemos un estudio de impacto para saber realmente cuál es el impacto social y económico de la zona franca, porque conocemos de su diversificación, de su crecimiento, pero bueno, ¿qué representa eso para la economía dominicana? Desde el punto de vista social, yo creo que ya aquí se ha hablado del tema del empleo, cómo hay un impacto en 28 de las 32 provincias, cómo el 50% de ese empleo es femenino, cómo parte de las poblaciones más vulnerables está empleada por zona franca. Por ejemplo, en la economía dominicana, las mujeres con educación superior que tienen el mayor nivel de desempleo tienen un 14%. Este mismo grupo representa el 31% del empleo del sector. En la parte económica se contabiliza cuál es el impacto económico, el efecto derrame que tiene la zona franca en la economía, y eso para el 2021 se contabilizó en 411 mil millones de pesos. Esos 411 mil millones de pesos son los 60 mil millones de salarios que se pagan anualmente, los 130 mil millones de compras locales que ya mencionó el viceministro, y los pagos a la TCS. Todo eso se calcula que tiene un efecto en la economía de 411 mil millones, que representa el 7.4% del PIB de la República Dominicana. Eso es un impacto directo e indirecto. Cuando usted compara eso con lo que le llaman el gasto tributario de zona franca, eso le da un 14 por 1. O sea, que por cada peso de incentivo que reciben la zona franca, que no reciben, porque a la zona franca no se le da a ningún empresario, el Estado le da dinero, pero por cada peso de incentivo que se contabiliza para la zona franca devuelven a la economía 14. Por eso siempre decimos que el mejor negocio que puede tener, no solamente República Dominicana, sino cualquier país, aquí está Gustavo, que también tiene números para otros países, que por ejemplo en el caso de Costa Rica da un 4 por 1, en otros países da un 7 por 1, pues el de zona franca. Y yo creo que mientras más crezca la zona franca, lógicamente, definitivamente, más se va a estar beneficiando la economía dominicana. Y estamos en el mejor momento. Nosotros tenemos ya un tiempecito, Luis José y yo tenemos un tiempecito en este sector, y nunca habíamos visto un punto tan positivo para el desarrollo del sector de zona franca de República Dominicana. La pregunta va para el ministro de Industria y Comercio, Víctor Luis Onoasa. Y la siguiente: en un mundo globalizado, obviamente que la tercerización del empleo juega un rol fundamental, un rol importante. Y lo que se ensambla en un sitio y en otro, al final el producto final termina en un país donde ni siquiera lo más mínimo se pudo ver producido ahí. Entonces, hay una serie de experiencias alrededor de la tercerización del trabajo, de lo que tiene que ver también con la industria textil. Y tenemos un déficit de empleo, sobre todo en unos sectores bajos y medios de la población, sobre todo en madres solteras, y me gustaría conocer la posibilidad de ver si hay alguna empresa en la República Dominicana vinculada a la industria textil interesada en tercerizar el trabajo en la confección y diseño de ropas dirigida a esa madre soltera desde su casa, en base a un entrenamiento que pudiera perfectamente el Ministerio de Industria y Comercio o a través del Infotec entrenar a esa persona, y que ellas desde su vivienda o desde su casa pudieran entonces trabajar junto con sus hijos. Es un proceso de tercerización, porque ya esa experiencia se ha dado en otros países europeos y ha tenido excelentes resultados. Sí, nosotros hemos tenido varias experiencias también. Lo primero fue cuando la pandemia, que por instrucciones del presidente Abinader, pues nos alineamos diferentes instituciones como Aduana, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio, cuando buscamos con los servicios, call center, en este caso Teleperformance, inauguramos una inflación plena pandemia, apenas 2 o 3 meses de asumir el gobierno, y de ahí salió la idea de cómo podíamos tener a la gente trabajando en su casa. Y se llevaron las computadoras, se le dio el permiso de trabajar, y que ahí comenzó el teletrabajo. El teletrabajo registrado dentro del régimen de zona franca. Te cuento que fuimos, por ejemplo, a San Juan de la Maguana,
donde había un listado de estudiantes que habían hecho inglés por inmersión y se identificaron 120 estudiantes que comenzaron a trabajar desde su casa con el equipo, estando la empresa en la capital. Pero lo primero que sucedió fue con un banco dentro de la Zona Franca de las Américas, que no podía parar sus operaciones porque incluso un banco americano, norteamericano, que se habían disparado las operaciones electrónicas, porque la gente no salía, sino que lo hacía todo por computadora. Y entonces ahí también hubo ese modelo de darle un permiso especial al teletrabajo y a trabajar en su casa. Y ese es el modelo que impera hoy día en muchísimas otras posiciones, no solamente la textil. Desde el ministerio no vemos exclusivamente el tema de zona franca. Por ejemplo, en el tema de industria, hemos hecho acuerdos con 2 o 3 industrias de marcas internacionales, que por mencionarte una, y valga también la cuña, sí, con Nestlé empoderamos y preparamos 3.000 mujeres para que trabajaran directamente como dueñas de su negocio desde su casa o ellas en sus barrios. Lo mismo pasa con Coca-Cola y con cervecería, que tenemos programas que llevan de 10.000 personas formadas para que trabajen independientemente como promotores, como vendedores, para que no dependan de un trabajo, un horario o una exclusividad. Y eso en todo el mapa de lo que tiene que ver con comercio o con industria. Ulises Rodríguez, director de Proindustria. Los parques estatales tuvieron un tiempo cerrado, gran parte de ellos. ¿Quedan parques por abrir? ¿Cuáles son los rubros donde más se está demandando en ese sector? Y no me deje fuera San Francisco de Macorís, la situación de allá. A ver cómo está esa zona. El único seguidor de los gigantes en la mesa, de los gigantes del Cibao. Actual campeón de la liga. Bien, muchísimas gracias. Claro que sí, nosotros pues recibimos un sistema de parque totalmente destruido, devastado. Bueno, yo creo que podría decirle algo a usted. Aquí hay una persona que está participando con nosotros que yo tuve que pedirle en un momento dado que revisara una declaración que dio, pero fue anterior, que decía que los parques andaban bien, que los únicos parques que estaban mal aquí y destruidos eran los de Proindustria, ¿verdad? De una famosa declaración, no sé si recuerda, aquella vez te dije, mira, pero vamos a visitar los parques de Proindustria, y hablamos, nos pusimos de acuerdo, hablamos todos, y cambiaron totalmente. Es una transformación lo que hemos hecho. Claro, falta más, porque lo que hicimos fue habilitar parques deshabilitados, cerrados por 16 años. El ministro Bisonó, cuando venía de camino, mencionó esos parques. Salcedo, 14 años cerrado, está abierto, con una textilera, como se dijo aquí hace un rato, como lo señaló el ministro. Cotuí tenía 16 años cerrado, está abierto y se están instalando más empresas. Comenzó con una de tabaco, hay otra de ingeniería que da otro tipo de servicio, y hay una también textil en este momento que ya está trabajando. O sea, nosotros nos dedicamos fue a rescatar con el remozamiento y la rehabilitación de estos parques, reparación de naves industriales. La Vega, por ejemplo, es un parque que yo veo muchos mensajes con frecuencia de gente que pasa y me decía, ahí entra La Vega y también está el parque de Esperanza, que tenía poco empleo, pero en La Vega, 1.000 y pico de empleo habían. Es un parque que tiene cerca de 4.000 en poco tiempo. Que aprovecho para decirles a ustedes que cuando hablaron los demás, Liranzo habló del impacto, hablaba José Manuel y Luis José, hay algo que no se ha mencionado, pero y es que la zona franca tienen un impacto, señores, muy fuerte en la localidad. Es una herramienta poderosa, interesante para resolver el tema de desempleo, porque a diferencia de la industria tradicional, que es un complemento, como decía el ministro, o como decía Blaquer cuando venía con el tema de las compras, que no se puede ver como una rivalidad, mucha gente lo vio así en un momento dado, no, es una oportunidad de complementarse una con otra y fortalecer a través del consumo, de la compra, a la industria local. Pero la industria de zona franca tiene la ventaja de que te puede generar rápidamente empleo. Tú no puedes hablar de generar 100 empleos, ni siquiera, ni 200, pero tú con zona franca, o sea, hablo de 2 meses, 3 meses. Sin embargo, con zona franca, tú puedes llevar una empresa y como hizo, por ejemplo,
Luis José ahora en estos días, con que te quiero felicitar, y la gestión que hizo el ministro, no es por, pero hay que decirlo, con lo de Timberland fue un movimiento rápido que se dio. La empresa cambió el modelo y estuvo que iba a salir, eso se podía a otro sitio, pero aquí él no lo dice, está sentado ahí Luis José, pero asumió eso con el apoyo del gobierno, ¿verdad, ministro? Usted jugó un papel protagónico en eso, estuvimos de cerca observando todo ahí y se generaron empleos rápidamente en diferentes lugares. O sea, cuando tú puedes generar 500 empleos, 1000 empleos, 2000 empleos en una provincia pobre, señor, eso es de gran impacto. Y eso es lo que estamos haciendo. En San Francisco de Macorís te tengo buenas noticias y es que ese parque estaba totalmente destruido. O sea, estaba prácticamente cerrado y de almacén. Entonces nos ha tocado pues remozar el parque y dentro de 2 meses, en mes y medio se termina el remozamiento, en 2 meses estamos listos para anunciar ya el remozamiento del parque de Zona Franca de San Francisco. En el de Asua se almacenaban refrescos. Proyectos, déjame decirte, hay que decir sí, de parques nuevos. Bueno, el ministro Bisonó hablaba del proyecto de San Juan, es que este gobierno está planificado. Las cosas no son de sorpresa que se dan, son eventos como por ejemplo el caso de San Juan y lo que se está dando con el cambio, el modelo productivo y darle valor agregado a lo que se produce en San Juan. Entonces sí, se está fomentando la siembra de tabaco, que hace poco no se estaba cosechando. Hace un tiempo, la última cosecha se llegó a unas 7.000 tareas y la meta ahora es llevarlo a más de 20.000 para que ese producto del tabaco de allí pues se pueda también industrializar. Y en ese sentido estamos construyendo, ya está en una parte avanzada, el parque de Zona Franca de San Juan, para que se pueda cosechar el tabaco, pero que al mismo tiempo allí se le pueda dar terminación, porque el tabaco es de gran impacto, desde la cosecha, el manejo, el curado, hasta la producción de cigarros. Y las exportaciones, que son tremendas. Una pregunta que puede ser perfectamente al ministro Bisonó o al señor Ulises o cualquiera de los participantes. Hemos tenido la experiencia, nos tocó manejar muy cercano una experiencia muy frustrante de una inversión en el país que buscaba generar una incubadora precisamente de procesos de programación, de generar programación para aplicaciones digitales. Y el obstáculo que atravesó esa inversión de un inversionista francés norteamericano, Fabrice Grinda, puedo decir su nombre en el aire, fue que cuando iba a construir la zona donde iba a operar allá en el río Yásica, en la desembocadura del Yásica, después de hacer una inversión enorme en comprar el área, resulta que en el Ministerio de Medio Ambiente nunca los términos de referencia fueron exactos, se la pusieron en China, le hicieron pagar un seguro de riesgo de maremoto, que yo nunca en mi vida había escuchado eso, y definitivamente se dio un grupo de presión interna en la misma provincia, donde gente que usa una bandera verde de ecologismo, lo que hace es saquear, impedir y sabotear, lo digo responsablemente, inversiones de este tipo porque entienden que esa es su provincia y nadie más puede medrar. Entonces, la pregunta es, fuera de estas instituciones, fuera de Industria y Comercio, fuera de Proindustria, ¿qué está pasando con otras instituciones? Y verbigracia, el caso del Ministerio de Medio Ambiente, que puede, si le da la gana, y si se mantienen ahí dentro de esas estructuras, dentro de esos laberintos burocráticos, hacerte morir una inversión como esa. Grinda se tuvo que ir a las Islas Bahamas a generar ¿qué? Riqueza, invirtiendo, poniendo capital semilla en jóvenes que desarrollaban software en el proyecto Beta que se hizo en Zona Colonial en pocos meses. Aquí los jóvenes, dirigidos por O'Neill Pereira, hicieron una aplicación, se llama Instacarro, la vendieron al mercado brasileño en 11 millones de dólares. No pudimos haber replicado eso, haberlo multiplicado porque alguien no le dio la gana dentro de un ministerio de generar la burocracia rápida para esa instalación acá. ¿Cómo se puede evitar eso en esta oportunidad? Yo con esto que te voy a decir, y no conozco el caso, le damos seguimiento personalizado incluso, y son las experiencias que seguro han vivido muchos otros en el ministerio. Fue antes de 2019, claro. Ah, bueno, ok. bueno. Menos mal. Pero fue frustrante. Porque ya me estaba preocupando. No. Mandando WhatsApp a ver dónde era. No, era. fue frustrante. Porque, mira, te lo voy a decir de esta manera. Antes de anoche, a las 9 de la noche, estábamos reunidos en Palacio con el presidente. Ministro de Medio Ambiente, ministro de Turismo, ministro de Vivienda,
estábamos nosotros, lógicamente, la vicepresidenta, estaba presupuesto, estaba todo lo que tienen que ver con el gabinete de inversión. Porque cualquier inversión que venga, las instrucciones que hay es acompañarlo. Estaba medio ambiente. Acompañarlo para ver cómo eso se hace lo más rápido y eficiente posible dentro del cumplimiento de la ley. Exacto. Porque hay veces que nosotros quisiéramos, lógicamente, que haya una inversión, pero tiene que estar dentro del cumplimiento de la ley. Te lo digo porque a nosotros nos toca en el ministerio. Y vuelvo y digo, no solamente lo de Zona Franca. De repente hay una estación de expendio que quiere hacer una huelga porque, bueno, se la cerraron, pero te la cerraron ¿por qué? Claro. Porque tiene una serie de irregularidades. No, yo no tengo nada, lo mío está listo. Claro. Bueno, pero pues si está listo no hay problema. Ese es Presenta los problemas, Claro. presenta los papeles. No, pero, y entonces se dan una serie de cosas que también el presidente y nosotros, y ya lo dijo Gustavo, de por qué vienen las inversiones a los países, por garantía jurídica. Claro. Y la garantía jurídica tiene dos caras, que es el cumplimiento también de la ley. Ministro que no suelta un tema. Tú eres el ministro que no suelta un tema. Si tú tienes una inversión, tú vas donde tenga que ir, tú te sientas con el ministro y tienes el liderazgo para que te escuche. No pasa eso en otros sectores. Ahora yo, que conozco, te digo eso y le digo a los demás que Hito no suelta un tema y ve por los temas de todas sus tuteladas y de todas sus inscritas. Eso no hacen otros ministros, sobre todo en los temas medioambientales. No lo hacen o no lo pueden hacer. Qué bueno, Susana, porque el talibanismo a veces medioambiental le ha por una iguana toro y un barrancolí le ha tumbado a este país muchas veces la posibilidad de cambiar la vida de una comunidad. A mí me gustaría preguntarle, ministro, ¿qué pasos específicos se están haciendo para reducir esa burocracia? Porque la verdad es que todavía es muy complicado. La gente cuando quiere, en cualquier otro país tú abres un negocio, una compañía, está por internet. Aquí ya, mira, Ulises lo decía, primero es un trabajo de equipo y bueno, ahí está también la agilidad de cada cual. Pero nosotros que venimos del Congreso y que participamos, y es una iniciativa nuestra, por ejemplo, la ley de sociedades, antes tú tenías que buscar 7 socios, ahora tú la haces hasta con 1, o con 2, o con 3, y en menos tiempo una compañía. Pero el cumplimiento de la ley también se tiene que garantizar, y a veces son leyes, no son simples resoluciones o decretos. Y a veces hay que cumplir con plazos y hay que cumplir con procesos que todavía existen y que hemos ido modificando. Y te lo digo en el gran abanico. Yo vi en el periódico ayer, por ejemplo, al ministro de Administración Pública depositando en el Congreso una modificación para que sea más fácil ser funcionario de carrera. O sea, son todavía trabas, burocracia, que tenemos que ir mejorando. Pero nosotros ya, el liderazgo del presidente, uno de sus principales compromisos que se ha ejecutado, que es medible y que son reales, es el de burocracia cero, que se lanzó, que liderea Peter Pramowski, y que están todas las instituciones involucradas y que se van eliminando esa burocracia. Pero quiero insistir, hay cosas que se ven y otras que no se ven. Nosotros nos involucramos en darle seguimiento al más mínimo detalle para que salga lo más rápido posible, incluso yendo un poquito más allá hasta no violar la ley, de facilitar cosas, pero también tienen que cumplir con la ley, porque si no lo que estamos violando la ley somos nosotros. Así es. ¿Y cuál es la igualdad entonces de competencia entre uno que cumple con la ley y uno que no cumple con la ley? El primero que viene a reclamarte es el inversionista que cumple con la ley, claro, que te dice, entonces a mí tú me exigiste una garantía, que tenga mi papel en orden, y el otro no. Exacto. Entonces ahí comienza la inversión a tener desconfianza y a crearse la informalidad y los problemas. Y por eso es que hay que darle seguimiento con mucha rigurosidad y con la misma vara para todo el mundo. Antes de concluir este segmento con estos protagonistas especiales de este programa especial de la Z101 Gobierno de la Mañana, al viceministro Flaquer, quería compartirle de manera más breve posible una experiencia sobre un tema que él tocó
de esas intangibles, señor ministro, y demás invitados a esta mesa del gobierno de la mañana. Voy a citar un caso con nombre. Hay un ingeniero industrial de nombre Félix Vázquez, trabajó por años en zonas francas, y cuando él decidió poner su propio negocio, en el caso de una cafetería en la zona oriental, muy exitosa por cierto, aplicó conocimientos adquiridos en las zonas francas. Fue de los primeros que fabricó aquí en el país, en su propio taller, los moldes de empanadas, y los vendía. Porque era una manera de eficientizar el uso del producto, las cantidades de ingredientes. El poca-yoca, que es fabricar formas de trabajo, como se dice, a prueba de tontos, para que no haya equivocación, como los conectores de los cargadores, eso a prueba de tontos, no hay forma de ponerlo mal. Es un caso, por ejemplo, actualmente él es el gerente general de Gresefo, que es una marca de servicios funerarios, pero ha sido alguien que ha aplicado en distintos tipos de negocios esos aprendizajes de zona franca que tú decías, y bueno, la gente se muere, hay que venderle los ataúdes. ¿Qué vamos a hacer? Los blandinos no quieren que nadie se muera, pero quieren que el negocio avance. Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a continuar con este programa especial Gobierno de la Mañana Z101, con la presencia de Adozona, con la presencia de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, con la presencia del Consejo de Zonas Francas y por supuesto del Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana, así como de los actores que participan dentro del crecimiento y el éxito de este sector que coloca el nombre de la República Dominicana en alto en el mundo entero. Vamos a la pausa, venimos con más. Llévatelo, Cundo.